Ok, buenas noches a todos. Probando audio, probando video. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Ok, vamos a empezar, ¿no?, con el material que habíamos quedado. Vamos a, antes de entrar de lleno, ¿no?, al tema rocas, vamos a preparar esta presentación, ¿no?, introductoria, que habla de los minerales que forman las rocas, ¿no? Entonces, antes de entrar al estudio de caracterización, propiedades físicas de las rocas, es importante que conozcamos algunas características principales de los minerales que son los que conforman, ¿no?, lo que vendría a ser las rocas. Entonces, los minerales podemos entenderlos, ¿no?, como sustancias de composición química definida, formada por procesos inorgánicos naturales, se encuentran en la superficie terrestre y generalmente son cuerpos sólidos, ¿no?, de estructura interna ordenada. Vamos a ver a qué se refiere con eso posteriormente. No sé si ustedes vieron algo, ¿no?, en las clases anteriores durante el inicio del semestre sobre los procesos de formación, pero vamos a hacer una breve repasada también de esos procesos la semana que viene. Bueno, cuando hablamos de una estructura, ¿no?, de un sólido ordenada, no estamos hablando de un mineral que se encuentra con forma poliédrica, ¿no?, o una forma con geometrías bien definidas, como ser superficies con caras planas, caras lisas o pulidas, sino cuando se habla de que los minerales son de estructura ordenada, nos estamos refiriendo a la estructura atómica, ¿no?, a la estructura interna. Porque si físicamente los minerales pueden presentarse, ¿no?, de la forma más irregular posible, ¿no? Solo que internamente la estructura de cristales que presentan es ordenada, ¿no? Cuando hablamos de una estructura ordenada, generalmente una manera de determinar, ¿no?, si la estructura cristalina, ¿no?, del mineral es ordenada, se basa a una evaluación que se hace del punto de fusión, ¿no?, del mineral, es decir, la absorción de energía calorífica, o también llamada como calor latente de fusión. ¿Qué es el calor latente de fusión? Es cuando sometemos un mineral a calor y llega un punto en que el mineral se funde, ¿no? Y ahí ese punto de fusión indica un punto de rotura de la estructura, ¿no? Entonces, para entender un poco mejor, nosotros tenemos aquí la evolución, ¿no? Supongamos que mantenemos un mineral sometido a calor y vamos midiendo la temperatura del sólido. Entonces, en la fase, ¿no?, de sólido a líquido, que es el calor latente de fusión, si la estructura del mineral que estamos fundiendo es cristalina, al evaluar la temperatura del sólido, una vez que el sólido se funde, hay un patamar donde
de paso, ¿no?, a la parte líquida, donde incluso una vez que alcanzamos la fase líquida, si seguimos aumentando la temperatura del horno y medimos la temperatura del líquido, vamos a ver que durante cierto trecho, ¿no?, de incremento de la temperatura del horno, el mineral sigue manteniendo la misma temperatura en fase líquida, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza este patamar, ¿no?, de temperatura, es lo que caracteriza estructuras cristalinas. Por ejemplo, el vidrio no es una estructura cristalina, y si analizamos esa curva, simplemente en vidrio, siempre la temperatura, aún en fase de que el líquido en que el vidrio se transforma de sólido a líquido, aún así el vidrio en fase líquida sigue, ¿no?, y aumentando su temperatura con el incremento de la temperatura del horno, ¿no? Entonces, vidrios, por ejemplo, no son estructuras cristalinas y muchas veces se los llama como pseudo minerales, ¿ok? Entonces, una manera, ¿no?, de caracterización de los minerales es efectuar este ensayo de calor latente de fusión para verificar que el mineral, cuando se funde, ¿no?, es decir, pasa de sólido a líquido, presenta ese patamar que es un trecho, ¿no?, en el que incrementamos el calor del horno, pero no incrementamos, pero observamos que la temperatura del líquido se mantiene constante durante cierto trecho. No sé si doy yo para entender eso, si alguien tiene alguna duda o pregunta. Ingeniero, entonces, ¿cómo podemos clasificar al vidrio? El vidrio se habla como un material viscoso, pseudo mineral. Es decir, que aparenta ser un mineral, pero no lo es. ¿Ok? Listo, gracias. Bueno, dentro de la familia de los minerales, hoy en día en la geología, ¿no?, se han identificado alrededor de 3.000 minerales, ¿no? En esta materia es imposible memorizar los 3.000 minerales de la geología, ¿no? Sin embargo, gran parte de estos minerales se compone en algunos grupos y vamos a estudiar los más importantes, ¿no? Entonces, los minerales que más abundan en la naturaleza son los feldspatos. Dentro de los feldspatos existen dos familias, una que es la de los aluminosilicatos y el cuarzo o el óxido de silicio. Cuando estos minerales son sometidos al intemperismo por efecto de temperaturas, por efecto de, de vientos, clima, intemperismo, en resumen, estos se degradan, los feldspatos, y por lo general la forma, ¿no?, en que estos se degradan es en forma de arcillas que pueden ir desde arcillas blandas hasta arcillas rígidas, ¿no? Y el estudio en sí de los minerales a detalle, que es lo que les comentaba de esos catálogos que hoy en día hay como 3.000 tipos de minerales caracterizados ya, son de pleno interés de una área de una subárea, ¿no?, de la geología, que es la mineralogía, ¿no? En cuanto a la génesis
En cuanto a la génesis de nuestros minerales, hay minerales que ya fueron formados, pero a lo largo del tiempo los minerales por intemperismo o por efectos físicos o por fenómenos químicos. Entonces, la formación de minerales no está encuadrada en un periodo, ¿no?, determinado de la historia geológica. Hay muchos minerales que provienen de la fase de consolidación de la Tierra, otros de fases posteriores y, como les decía, hoy en día aún continúan muchos minerales en fase de formación. Entonces, la génesis de los minerales es un proceso dinámico que aún se encuentra en pleno desarrollo, ¿no? Dentro de los principales procesos de resfriamiento, perdón, de formación de minerales, uno de los más antiguos tal vez sea el resfriamiento del magma. El magma es un conjunto, ¿no?, de materiales en estado de fusión que se encuentran en el núcleo de la Tierra y el magma está constituido por innumerables, ¿no?, mezclas de sustancias químicas y dependiendo, ¿no?, del modo de expulsión a través de la acción volcánica del magma eh, hacia la superficie, dependiendo de estados como ser eh, la magnitud de la explosión, ¿no?, la cantidad de magma, la temperatura de la superficie terrestre, altura, ¿no?, de expulsión de materiales y tiempo de resfriamiento. Cada compuesto, ¿no?, de magma va a enfriarse de diferente manera y se va a cristalizar también de diferente manera, dando lugar también a diferentes tipos de minerales, ¿no? Bueno, dentro, ¿no?, de esa acción magmática está también la acción de los gases líquidos y el calor magmático, ¿no? Entonces, en el proceso de enfriamiento de magma puede ocurrir liberación de líquidos y gases que penetran en etijas o vasijas de rocas subyacentes, reaccionando con sus minerales, produciendo nuevos minerales, ¿no? El calor magmático, actuando sobre rocas preexistentes, puede también dar origen a nuevos minerales a través de un proceso denominado recristalización. Para entender esto un poco mejor, que es otra manera, es que vamos a suponer que aquí tengo el volcán, ¿no?, por donde se expulsa el magma. El magma se va a desplazar, ¿no?, sobre la superficie y los minerales se van a formar de diferente manera dependiendo, ¿no?, de la característica de escurrimiento, temperatura, tiempo de resfriamiento del magma. Pero aparte de eso, líquidos, ¿no?, o gases que pueden penetrar debajo del suelo existente también pueden alterar este suelo formando nuevos compuestos, ¿no?, por efecto de líquidos y gases. O también el otro mecanismo de formación de nuevos minerales es que el calor, ¿no?, de este magma superficial puede fundir, ¿no?, el material sobre el que escurre, cambiando la estructura cristalina, ¿no?, del suelo sobre el que escurre el magma, dando lugar a ese proceso que se llama recristalización. ¿Ok? Entonces son algunas maneras, ¿no?, de cómo se van formando los nuevos minerales. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí.
Entendió, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, otra forma de generación de minerales es a través de acción de agentes meteóricos y biológicos. Minerales de rocas expuestas al tiempo y clima se alteran, ¿no? Resultan en nuevos materiales, como ser los arcillosos que les decía. Sustancias solubles pueden precipitar también formando otros compuestos, ¿no? La acción de la lluvia, precipitándose sobre la roca, por ejemplo, puede generar ciertos tipos de hidróxidos o de óxidos con la roca, ¿no? A eso se llama acción de agentes meteóricos. Ciertos líquenes o vegetación también puede inducir a la formación de ciertos compuestos mineralógicos sobre la roca. Y precipitación de sales también, las sustancias en solución, ¿no? Existentes en aguas continentales o aguas marinas se pueden precipitar por evaporación, supersaturación, variación del pH, ¿no? Acción de organismos y otros procesos que también generan nuevos minerales, ¿no? La geología también es un área que ha servido mucho para estudiar el sistema solar a través de el estudio, ¿no? De los minerales que componen, por ejemplo, meteoritos, meteoros o minerales encontrados en locales cerca, ¿no? De donde han impactado eh, elementos que vienen del espacio, ¿no? Y se ha observado de que muchos de los minerales, por ejemplo, que componen esos meteoritos, coinciden mucho con con los minerales encontrados en la Tierra, ¿no? Entonces también ahí eso da pie un poco a eh, al entendimiento, ¿no? O a la teoría del Big Bang, de que todos los planetas se generaron a partir de una eh, explosión inicial. Y hoy en día continúa, ¿no? En estudio el aspecto, y eso ha permitido entender mucho también el tema de cómo giran los planetas, de posible composición de otros planetas, etcétera. Bueno, los minerales, de manera resumida, se los suele clasificar en estos 5 grandes grupos, que son silicatos, carbonatos, óxidos, sulfatos y sulfitos. Los silicatos ocupan cerca del 93% de la litósfera, es decir, de la superficie que a nosotros como ingenieros civiles más nos interesa. Y cada uno de esos grupos abarca, ¿no? Un sinnúmero de cantidad de minerales, ¿no? Entonces, aquí está, digamos, dentro de los silicatos, algunos ejemplos de minerales, como ser el cuarzo, el ortoclasio, plagiocalacio, muscovita o mica, biotita, minerales arcillosos, anfibolio, piróxeno, olivina, clorita y granada. ¿Ok? Y aquí está, no voy a entrar mucho en detalle de las fórmulas químicas, pero aquí está la notación química, ¿no? Que caracteriza químicamente cada uno de esos minerales. ¿Ok? Conforme a las rocas, todas las rocas están compuestas, ¿no? Por estos minerales, y muchas rocas pueden tener una mezcla, ¿no? Inclusive de varios minerales. Otro detalle es que estas fórmulas son en estado teórico puro, ¿no? De los minerales, pero generalmente en la naturaleza
encuentra, es raro, ¿no? Hallarlos en estado puro, sino que muchas veces pueden existir impurezas en nuestros minerales. Bueno, el otro grupo son los carbonatos. Dentro de los carbonatos está la calcita o el CaCO3, que es el carbonato de calcio, ¿no? Y la dolomita, que es el carbonato de magnesio. Esos serían los carbonatos. El estudio, ¿no?, de estos minerales son de gran interés sobre lo que es la tecnología del hormigón. Los óxidos, está la magnetita y la hematita. Estos minerales en base a óxidos se caracterizan por muchas veces, o cómo se suele detectar estos óxidos, generalmente a través de un imán, ¿no? Porque muchas veces estos minerales son atraídos por imanes e inclusive a veces la magnetita y la hematita se presentan ya con algunas propiedades magnéticas, ¿no? Entonces, para identificarlos muchas veces se emplea ese procedimiento, ¿no? Y dentro de los sulfatos está lo que vendría a ser la anhidrita o el yeso, ¿no? También llamado como sulfato de calcio. Dentro de los sulfitos tenemos la pirita y la pirrotita. Estos sulfitos a veces presentan color amarillento y muchas veces se ha confundido, por ejemplo, la pirita con oro en las excavaciones de los buscadores, ¿no?, de oro. Y antiguamente se llamaba también a la pirita como oro de los tontos. Entonces ahí, para ilustrar un poco, ¿no?, lo que estamos comentando hasta aquí, tenemos la pirita, ahí tienen la imagen, es muy atractivo a la vista, ¿no? Y como les digo, muchas veces confundida con oro. La calcita, como es un carbonato, fíjense que muchos de estos minerales generalmente presentan caras planas, ¿no? Y pueden tener visualmente también una apariencia de brillo metálico o no, ¿no? La pirrotita también es muy parecida con la pirita. Anhidrita, de una forma también un tanto traslúcida. El yeso, creo que todo el mundo ha visto alguna vez yeso, ¿no? La magnetita, un color oscuro, y fíjense las caras planas, ¿no?, que presentan, pese a tener una forma irregular, presenta planos, ¿no?, en diferentes direcciones, muy bien definidos. La hematita, los mismos comentarios, ¿no?, que para la magnetita. Son, debido a que son minerales con alto contenido de hierro, como les digo, muchas veces pueden estar ya magnetizados o se adhieren a un imán, ¿no? Dolomita, más de la familia de los carbonatos, ¿no? También con caras prismáticas y apariencia un tanto translúcida. El cuarzo también es casi transparente, ¿no? Muy empleado en joyería y caracterizado por una dureza muy alta. El ortoclasio, también algunas
estos minerales como ser cuarzo, ortoclasio, ¿no? Hematita, son muy empleados en joyería. El plagioclaso, también parecido con el ortoclasio, la moscovita mineral, la biotita, también comentarios similares a los realizados para la magnetita. Minerales arcillosos que se presentan como bloques, ¿no? O terrones de eh, cierta dureza, que generalmente son residuos de feldspatos meteorizados, ¿no? Ahí tenemos otras muestras, como ser el anfibolio, piróxeno, la olivina. Todos estos son minerales también muy apreciados, ¿no? En joyería. La clorita y granada, debido a que presenta ese color rojizo, ¿no? Un tanto parecido al fruto, ¿no? Entonces, estas son algunas imágenes un poco para ilustrar, ¿no? Todas esos nombres que a veces a nosotros como ingenieros civiles son un tanto raros y las fórmulas químicas todavía resultan eh, menos familiares, ¿no? Para el perfil del curso de ingeniería civil. Entonces, con estas imágenes da para tenerse una idea más o menos qué aspecto, ¿no? Visual tienen estos minerales. Eh, Muchas veces se presentan en conjunto con otros minerales, ¿no? Entonces, aquí están los esquemas ya un poco limpios o puros, ¿no? Pero muchas veces en la naturaleza están formando rocas que las rocas pueden estar compuestas por uno o más tipos de minerales. Bueno, entonces vamos a ver algunos aspectos, ¿no? Relacionados a lo que serían las propiedades físicas de nuestros minerales. Peso específico, se tiene que tener el cuidado, ¿no? Cuando caractericemos un mineral de que esté limpio de impurezas, ¿no? Generalmente los minerales, sí, Víctor. Un par de preguntas, ingeniero, antes que pasemos al tema de los minerales. Respecto al cuarzo y a la pirita, he escuchado en joyería que se fabrican para relojes costosos con cristales de cuarzo, o sea, la esfera del reloj es de cuarzo, el vidrio, entre comillas. ¿Cómo lo hacen? ¿Se puede fundir el cuarzo? Porque sé que su punto de fusión es muy alto. ¿O lo Bueno, hacen tal vez en laboratorio? No sé. Bueno, eso se hace en hornos especiales, ¿no? Por eso los relojes de cuarzo son tan caros, porque primero es un material muy resistente a golpe. En segundo lugar, aparte que es resistente a golpe, presenta, no se raya, ¿no? Vamos a ver después que hay una escala de dureza de minerales, que es la escala de dureza Mohs, que va de diferentes valores, pero el cuarzo está entre los mayores valores de dureza, es decir, es un material que no se raya. En cuanto a la fusión, no estoy totalmente familiarizado con el proceso de manipuleo del cuarzo para joyería, ¿no? Pero sí, hoy en día se funden prácticamente todo tipo de minerales, ¿no? La diferencia es el costo que tiene, ¿no? Y, ingeniero, y respecto a la pirita, ¿se puede fundir? ¿Existen, por ejemplo, no sé, anillos de pirita?
Bueno, hoy en día se trabaja hasta con titanio, ¿no? Que son metales eh, mucho más resistentes, entonces pienso que se puede fundir, ¿no? Nunca me he dedicado a la fusión de minerales, pero hoy en día hay hornos que superan los 5.000, 10.000 grados centígrados, ¿no? Entonces prácticamente eh, se sobrepasa puntos de fusión de cualquier mineral. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Gracias. De nada. Bueno, como les decía, el peso específico es una característica muy similar a cómo trabajamos con otros pesos, ¿no? Sí, un hormigón armado, para que ustedes tengan una idea, un hormigón considerando la armadura difícilmente supera los 2.500 kilos por metro cúbico o 2.5 gramos por centímetro cúbico. Fíjense que los minerales están arriba, ¿no?, del peso específico del hormigón. Entonces son materiales de gran densidad. Con respecto a la dureza, como les comentaba, es la resistencia que el material ofrece a ser rayado, y se usa mucho la escala Mohs, como les decía, ¿no? La escala Mohs se hace por comparación de dureza con 10 minerales, ¿no? Entonces, un mineral, ¿no?, que tiene una escala de dureza 1 es un mineral tan duro como el talco, ¿no? Entonces, talco o yeso, que son las escalas más bajas, ¿no? Para caracterizar, por ejemplo, un material como yeso, basta la uña del dedo gordo de la mano y rayarlo, ¿no? Entonces, eso es algo muy práctico, muy sencillo, y un material, digamos, que se raya con la uña. Estamos hablando de una índice de dureza eh, de 1 a 2, ¿no? Y de ahí vienen los otros minerales referentes de dureza. Dureza 3 es un material igual de duro a la calcita, ¿no? 4, fluorita, perdón. 5, apatita. 6, ortoclasio. 7, como pueden ver, está en dos niveles más altos de dureza el cuarzo. 8, topacio. 9, corindo. Y 10, diamante, ¿no? El diamante, por ejemplo, es un mineral que raya al hierro, ¿no?, y no al revés, por ejemplo. Por eso también tan caro y tan apreciado, ¿no?, en joyería. Bueno, clivaje son los planos de ruptura de materiales cuando se somete a esfuerzos mecánicos, ¿no? Planos de clivaje pueden darse en una, dos o tres direcciones. ¿Qué significa el clivaje? Que cuando yo someto, ¿no?, a una compresión un, un, un mineral, yo analizo si mi plano se da en una dirección, pero también puede darse, si analizamos tridimensionalmente, pueden generarse otros planos de rotura, ¿no? Entonces, cuántos planos se rompen, ¿no?, o en cuántos planos se fragmenta un mineral al llegarse a su rotura, es lo que se llama de clivaje. Brillo generalmente se refiere a si la luz se refleja o no, ¿no? Sobre la superficie, ¿no? Cuando se hace incidir luz sobre el mineral, el brillo generalmente se clasifica desde el punto de vista si el brillo es metálico o no, ¿no? Cuando se proyecta luz sobre las caras del mineral. El color
Generalmente, ¿no? Como hemos visto en esas imágenes como hemos visto en esas imágenes eh, que les mostré, ¿no? Unas láminas atrás. Generalmente todos los elementos que presentan brillo metálico poseen color siempre amarillo, ¿no? Los que no tienen brillo metálico presentan otros colores, excepto tal vez la magnetita que también puede tener un brillo metálico, pero es color oscuro, ¿no? Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Entonces voy a dar 5 minutos para seguir con la segunda parte de esta presentación. Como no he renovado mi Zoom, ya les envío por WhatsApp para que terminemos esta presentación por el día de hoy. Ok, entonces retomamos en unos cuantos minutos, por favor. Gracias. Muy bien, Inge. El mineral sobre la porcelana. Cuando se la raya, ese es el trazo, ¿no? Sería la huella, ¿no? O la ralladura que hace el mineral sobre la porcelana. Y se observa de qué color queda la ralladura sobre la porcelana, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pirita, que tiene un color amarillo latón, eh, cuando se hace una ralladura sobre la porcelana, deja un trazo, es decir, una ralladura de color negro, ¿no? Entonces, lo mismo se hace en los catálogos de geología, ¿no? Cuando se evalúa el trazo, eh, se analiza cuál es el color, ¿no? De la ralladura que produce el mineral sobre la porcelana, y en base a ese color también es un indicador para caracterizar qué tipo de material es, ¿no? Eso físicamente. Como les había comentado, también otra propiedad física de los minerales es el magnetismo. Entonces, minerales como magnetita y pirrotita pueden imantarse de forma permanente, es decir, pueden presentar ya magnetismo, ¿no? O ser atraídas por un imán, y eso facilita mucho también su identificación, ¿no? Claro está, todas estas son propiedades físicas, ¿no? Ya para entrar en el campo de las propiedades químicas, muchas veces, generalmente ya se necesitan equipos más sofisticados, como ser refractómetros, por ejemplo, ¿no? Eh, Equipamiento de rayos X para ver estructuras, etcétera. Es muy raro dentro del campo de civil, ¿no? Poder determinar estas propiedades químicas, pero algunos conceptos, ¿no? Bien básicos sobre lo que serían propiedades químicas de los minerales. eh, Primeramente hay que tener en mente, ¿no? De que todo mineral con una estructura cristalina, su unidad básica formadora es el átomo, ¿no? Y los cristales químicamente se pueden clasificar de acuerdo a las ligaciones existentes entre
Bueno, algunos comentarios donde que también no está de más tenerlos presentes, ¿no? El número de anion capaz de envolver un cation también se denomina número de coordinación del cation, ¿no? Muchos cations